que son energesis, ¿no? ¿Perdón? Energesis, creo que son. Energesis, puede ser. Ok, pues esto ya está en marcha, yo no me he dejado nada, hasta que me he dejado aquí. Hola, pues buenas a todos y como os comenté el otro día, no tengáis el menor reparo en interrumpirme y preguntar, ¿vale? Os hago un repasito de la vivienda, aunque es un mero soporte, ¿vale? Para que lo tengáis en mente. No, vuelvo a encenderlo porque se ha apagado la luz. O que se ha puesto en espera, yo qué sé. No, ese es el puntero sí va, pero... Vale. Ya está. Es que seguramente no sabía a qué software tenía que responder o algo de eso. Ahora ya está claro. Vale, una casa de los años 56, un arquetipo de la vivienda moderna en España, ¿vale? Como vimos, con una zonificación muy clara, ¿vale? Zona de día, instalaciones y zona de noche. Vale, situada en Sitges, Barcelona, ¿vale? Un clima un poquito más frío que este nuestro. Y orientación sureste y suroeste. En las fachadas vivideras y noroeste y noreste en las traseras. ¿Vale? Simplemente porque tengáis un poco en mente sobre el modelo que trabajamos. Entonces, lo que os voy a presentar es sobre un ejemplo práctico, ¿vale? El funcionamiento de la herramienta de verde RH residencial, ¿vale? Antes os hago una pequeña advertencia, ¿vale? Es una herramienta que está concebida para evaluar edificios residencial pero colectivo, ¿vale? Permite ponerle una sola vivienda y analizar el modelo de una sola vivienda, pero en el fondo está ideada para rehabilitación de viviendas en bloque, colectivas, vamos. No hay disponibilidad de ninguna... Verde tiene una herramienta de vivienda unifamiliar, pero no tiene una herramienta de rehabilitación unifamiliar. Entonces había la posibilidad de evaluarla previamente con la nueva en el estado actual y posteriormente con el estado renovado, pero es muy farragoso, es una herramienta más compleja y entonces para vosotros creo que como introducción esta herramienta es más sencilla, os guía muy bien paso a paso y además que el tema en el que vais a trabajar es vivienda también colectiva, con lo cual creo que se adapta más a vuestras necesidades. Vale, entonces los temas que trata, los criterios, son en parcela y emplazamiento, el tema de residuos, clasificación y reciclaje, políticas de promoción del uso de la bicicleta, en categoría de energía de atmósfera, el consumo de energía no renovable, en la demanda y la eficiencia de los sistemas, la electricidad en la fase de uso, ¿vale? Electrodomésticos fundamentalmente, iluminación, la producción de energías renovables en la parcela y emisión de sustancias fotooxidantes en la combustión, que eso es el tipo de caldera que tengáis. En cuanto a recursos naturales, el consumo de agua potable, la retención de agua de lluvia y su reutilización de materiales reciclados, o sea, reutilizados, el elemento constructivo entero o con un contenido reciclado. Uso de productos sostenibles, de materiales locales, prefabricados y la gestión de los residuos de la construcción y el impacto de todos los materiales que tengáis en tema de energía y de emisiones de carbono equivalente. En cuanto a calidad del ambiente interior, evalúa la ventilación
natural, la iluminación natural y la protección frente al ruido, ¿vale?, de las estancias y frente a las instalaciones. Y luego, en cuanto a calidad del servicio, evalúa si existe un plan de mantenimiento y de gestión del edificio. Y en cuanto a aspectos socioeconómicos, la accesibilidad universal, la formación de los usuarios y que existan otro tipo de servicios como guarderías, lavanderías, pero eso sí que está más enfocado a, como os he dicho, a vivienda colectiva. Y luego, por último, una categoría de innovación, por si tenéis alguna otra cosa más novedosa que aportar, ¿vale? Vale, como os digo, ¿vale?, es una herramienta enfocada a vivienda colectiva, ¿vale?, y que hace una evaluación ambiental de la sostenibilidad. O sea, tenemos en cuenta el aspecto ambiental, social y económico, ¿vale?, los tres pilares de los que hablábamos el otro día. Vale, se desarrolló en colaboración con el Ministerio de Fomento, ¿vale?, para promocionar la rehabilitación energética, pero también con contenidos de sostenibilidad. Entonces, el ahorro energético y de renovables, la introducción de energías renovables tienen bastante peso, ¿vale?, pero al mismo tiempo evalúa otros criterios, ¿vale?, bueno, recursos, agua, ¿vale? Entonces, la herramienta la podéis descargar libremente de la página web de GBC. En ese caso os facilitaré un link o vuestros profesores. Y bueno, yo he optado por ir pasándoos unas pantallas, ¿vale?, más que estar toquiteando, porque creo que es más práctico, ¿vale? Entonces, os encontráis primero que nada unos datos generales, nada muy farragoso, lo mínimo, ¿vale?, localización. Cuando introducís la provincia os indica la zona climática, número de plantas, bajo y sobre rasante, ¿vale?, y los elementos que vais a rehabilitar. Si tocáis saneamiento, cubiertas, la fachada, ¿vale?, vais diciendo sí o no si los tocáis, porque después va a evaluar, ¿vale?, en los que hayáis intervenido. Os va a comparar con una rehabilitación modelo, ¿vale? Y las superficies, útil y construida, bajo rasante si hubiera, y ajardinada, ¿vale? Y como has visto, las áreas que va a tratar, energía, recursos naturales, ventilación, o sea, la calidad del ambiente interior, ¿vale?, y aspectos socioeconómicos y la innovación. Vale, entonces el primer criterio que trata es el de la clasificación y reciclaje de residuos, ¿vale? Os hace una serie de preguntas muy sencillas, ¿vale? Os pregunta el municipio si hace una recogida selectiva próximo a vuestro domicilio de papel, vidrio y envases. Habitualmente, lo normal hoy en día que sí, ¿vale? Y si disponéis, si el edificio, porque siempre nos vamos a encontrar con una pantalla primero del estado inicial y a continuación del estado final, ¿vale? Y aquí hará una valoración, ¿vale? Y tendremos el peso del criterio también. Entonces, si el edificio en su estado inicial dispone de un almacén para esos residuos, digamos, más comunes, ¿vale? Y luego, adicionalmente, si dispone también para otro tipo de residuos que se generan en una vivienda, pero que son menos habituales que tengamos lugar específico para ellos, ¿no? Bueno, el orgánico obviamente sí, pero por ejemplo aceite vegetal, ¿vale?, aceite mineral, el del coche, pues en un momento dado podríais tener, tóner, impresoras, fluorescentes y bombillas, CDs y DVDs, esto ya no se utiliza, pero pinturas, pilas, baterías, ¿vale?, os va aerosoles, os va haciendo ese tipo de preguntas. Y si existe un local para almacenar muebles y enseres, ¿vale?, para posteriormente que pasara al servicio municipal de recogida a por ellos. Bueno, sabéis que aquí en Valencia pues la costumbre es esto lo sacas a la calle, ¿no?, está ahí en medio y hasta que pasan en un par de días, pero bueno, es un poco más correcto hacerlo así. Además así no lo manipula nadie también, porque a veces, pues si sacáis una nevera, por ejemplo, probablemente llegue alguien a por el cobre y le importe un pepino donde acabe el refrigerante de los circuitos, ¿no? Vale. Y luego, en el exterior del edificio, si existe un sistema de compostaje de residuos orgánicos, ¿vale?
Ahora os explico un poquito eso lo que es, por si no sabéis. Vale, y luego en la fase actual, ¿vale? Si disponéis de este mismo tipo de almacenamiento, entonces los principales papel, cartón, vidrio y envases teníamos que sí, ¿vale? Y yo le he dicho, pues bueno, que para aceite mineral en el garaje sería fácil ahí tener un pequeño almacenamiento, ¿vale? Porque el garaje de la vivienda tenía adosados unos almacenes. Tóner e impresoras no es difícil tenerlo aparte, por ejemplo, fluorescentes y bombillas, ¿vale? Pinturas y disolventes, baterías, por ejemplo, ropa y textiles, pues le digo que no, ¿vale? Radiografías, pues tampoco es muy habitual tenerlo esto separado, ¿vale? Y metales no, y aerosoles, por ejemplo, sí, porque también creo que es una cosa que es relativamente sencilla de almacenar, ¿vale? Y la compostadora en el exterior del edificio, como tiene un jardín interesante la vivienda de 1.200 metros cuadrados, ¿vale? Pues también le he indicado que sí. Y bueno, con estas medidas veis que mejoráis mucho la clasificación respecto al estado inicial, ¿vale? Es verdad que es un criterio que no tiene gran peso, ¿vale? Bueno, no está mal, pero no es de los más pesados. Y bueno, lo de la compostadora es simplemente un cajón donde tenéis material seco y los residuos orgánicos que vais generando en la vivienda, ¿vale? Y con el paso del tiempo se van descomponiendo y transformándose en materia orgánica que después podéis utilizar para el propio jardín. Los hay para todos los gustos y colores. Esto es bastante importante si uno tiene un jardín, pues llevarlo a cabo, porque evita el desperdiciar los residuos, el transporte que supone también su gestión por el servicio municipal, ¿vale? Y al mismo tiempo está obteniendo un beneficio y un ahorro económico. Y evitando también pues recurrir a otros compuestos químicos para fertilizar el terreno, ¿no? Vale, el tema de la envolvente, aquí la herramienta es bastante completa. Vais a introducir en otra pestaña, ¿vale? Aquí donde sale añadir envolvente, ¿vale? Os abre una pestaña donde vais metiendo por tipo de cerramiento, tipología, ¿vale? Suelo, cubierta, fachada, vais introduciendo los diferentes cerramientos de vuestro edificio, ¿vale? Normalmente cada fachada con su orientación, porque tendrá un porcentaje diferente de huecos, ¿vale? Esto como era el suelo, por ejemplo, aquí no se aprecia, ¿vale? Huecos cero. Y simplemente vais introduciendo los componentes de los cerramientos, ¿vale? Y sus espesores, y automáticamente os está calculando las transmitancias y también su comportamiento acústico para después y su impacto energético, o sea, su energía embebida, ¿vale? Su energía embebida y su impacto en CO2, lo cual es bastante cómodo. También es cierto, veis, aquí abajo tenéis la reducción acústica del cerramiento, ¿vale? Y bueno, y arriba un resumen, ¿no? Entonces lo vais haciendo para acelerar el suelo, para la cubierta, ¿vale? Y os he traído un par de cerramientos también, pero vamos, la mecánica es la misma, ¿vale? Vale, un segundo. Vale, y luego os lo recapitula y veis aquí el conjunto y os evalúa las pérdidas en cada uno de ellos en porcentaje, ¿vale? Y os da una serie de recomendaciones, ¿vale? Por dónde más estáis perdiendo y que deberíais actuar sobre esos elementos. También la herramienta hace un cálculo simplificado por grados día, hace un cálculo después corregido, pero hace un cálculo estático, ¿vale? No es una herramienta de simulación propiamente dicha, pero compara el estado inicial y el final con la misma herramienta, con lo cual el porcentaje de ahorro es aproximadamente el que obtendríais con otro tipo de herramienta más sofisticada, y os da un primer tanteo. Y a efectos de evaluar y comparar, que es lo que se trata también, pues es perfectamente viable. Vale, pues en la envolvente final yo aquí lo que he planteado es ponerle 6 centímetros de aislamiento, digamos, a todo el contorno, ¿vale?
en lo que sería una rehabilitación energética. En el suelo, pues sobre el pavimento existente podríamos colocar un aislamiento y luego un pavimento X. Yo he supuesto un entarimado de madera y en las fachadas pues he planteado un SATE, ¿vale? Habría que ver, claro, en cada caso, constructivamente, cuál es la mejor solución y según la tipología. Y la cubierta aquí es un poco más peliaguda. Yo he planteado un proyectado de poliuretano, pero habría que ver hasta qué punto, ¿vale? Habría que separarse en los aleros, o si sería factible, o si habría que plantearlo por el interior, porque vemos que exteriormente vamos a afectar la imagen del edificio, ¿vale? Vale, porque veáis un poco lo que es un SATE, no sé cómo estáis de conocimiento de este sistema constructivo, ¿vale? De cara a una rehabilitación en la que por el exterior del edificio se añade una capa de aislamiento, una malla de protección o de refuerzo, ¿vale? Y se reviste directamente con 2 o más capas de acabado generalmente, ¿vale? El aislamiento pues se puede fijar con adhesivo, con morteros cola o mecánicamente, ¿vale? Dependiendo del sistema, ¿vale? Aquí pues un poco el proceso constructivo, ¿vale? Como este se toma con mortero cola a la fachada y después se coloca la malla y se reviste. Y esto sería un poco un edificio, ¿vale? Que ya tiene todo ese aislamiento colocado por su exterior, y al que, bueno, para evitar las infiltraciones se le ha añadido adicionalmente una lámina, ¿no? Una lámina que por lo general es de polietileno, para evitar la infiltración. Una lámina continua, así todas las juntas quedan selladas, si queréis más estanquidad. Y bueno, esto lo que permite es evitar los puentes térmicos los más importantes, de frentes de forjado, pilares, ¿vale? Y ya, bueno, dependiendo con el cuidado que vayáis y cómo se haya realizado esto, pues se podría evitar hasta el de los balcones, pero para eso hay que independizar la estructura y es más complejo. Vale, bueno, y eso, ¿no? Pues que antes de realizar este tipo de rehabilitación, pues bueno, vais a tener pérdidas importantes por esquinas donde están los pilares y por los forjados, y después de ello, pues en principio vais a mitigarlas bastante. ¿Vale? Como curiosidad, y bueno, para el que tenga una inquietud ecológica aún superior, pues bueno, se puede incluso hacer de paneles de conglomerado de corcho, ¿vale? Que tiene un aislamiento bastante similar al que pueda tener una lana de roca o un polietileno poliestireno expandido, por ejemplo, ¿vale? Es bastante más caro, eso sí, ¿vale? Pero bueno, incluso se puede dejar visto y con un acabado interesante. Vale, bueno, y esto es el análisis que nos hace final, ¿vale? Evidentemente el estado inicial era bastante deficiente, y con esta simple edición de 6 centímetros estamos pasando a una muy buena calificación. En cuanto a estrictamente lo que sería la envolvente. En el estado inicial no lo veis, pero bueno, la vivienda pone aquí que consumía en torno a 23.000 kilovatios hora año y acaba en unos 7.000, o sea, en torno a un 70% de mejora, ¿vale? Vale, yo la vivienda la he simulado en Kallener, ¿vale? Y no es exactamente tanto, ¿vale? Pero sí que en el estado inicial estábamos, ahora hablo en metro cuadrado, faltaría multiplicar por la superficie, pero en torno a los 150 kilovatios hora metro cuadrado, y con la rehabilitación que os he comentado estaríamos en torno a los 75, en torno a la mitad, ¿vale? El ahorro sería, ¿vale?, del 50%, no del 70%, pero bueno. Sigue siendo bastante interesante, ¿vale? Y no es una rehabilitación de una gran envergadura. También en la simulación está teniendo en cuenta un cambio de acristalamiento o de carpintería, ¿vale? Bueno, la carpintería se había planteado como que inicialmente, supongo que será de madera por la época, ¿vale? El año 56, previsiblemente de madera. Las lamas exteriores también lo son. Y bueno, se podría cambiar únicamente el acristalamiento,
eso la herramienta de simulación no lo tiene en cuenta a ese nivel, simplemente sí, la mejora de estanqueidad si la pones nueva o si es la existente, pues tiene más infiltraciones. Vale, esta sería la calificación energética. Bueno, una carpintería, manteniendo una carpintería de madera, pero añadiendo un vidrio doble, ¿vale? Y bajo emisivio, ¿vale? Que también es una cosa bastante corriente a nivel habitual de mercado hoy en día, ¿vale? No estamos hablando de una cámara rellena de argón, ni vidrios triples, ni gran historia. Eso sí, la vivienda tenía ya una protección solar muy buena, ¿vale? Lo que nos evita el tener que ir poniéndole láminas con un alto factor solar a los vidrios, ¿vale? Todos los huecos exteriores estaban protegidos con lamas, ¿eh? con las mallorquinas, si recordáis la imagen. Vale. Bueno, esto es la calificación energética y aquí ahora hablamos de consumo. Es una coincidencia, ¿vale? Es un valor muy similar, ¿vale? Estamos en torno a 70 kilovatios hora metro cuadrado y 14 kilos de CO2. Esto es para que os suene un poco a lo que os vais a enfrentar, lo que es una etiqueta de calificación. Ahora os explicaré un poco cómo se hace ese paso de energía primaria a emisiones, ¿vale? La calificación energética, además, después os la desglosa en cuanto a los indicadores parciales de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y, si fuera un edificio terciario, también iluminación, pero en el caso de vivienda no, ¿vale? Aquí os he añadido en el tema de CO2, ¿vale? Los kilos de CO2 emitidos al año por la vivienda antes de la rehabilitación. Esto es el estado previo, perdón, es el estado rehabilitado, exacto. Vale. Son en torno a 3.500 kilos de CO2 año y en el estado previo eran en torno a los 7.000 y pico, 7.500, ¿vale? Porque es la suma, ¿vale? De consumo eléctrico de combustibles fósiles. Eso nos da unos 3.700 kilos de CO2 al año evitados, que viene a ser el equivalente a lo que absorben unos 75 árboles o una hectárea de bosque, que no está mal, ¿vale? Con un gesto relativamente asumible y sencillo. Estos cálculos están hechos para que tengáis un orden de magnitud, considerando que un árbol medio absorbe unos 50 kilos de CO2 al año, ¿vale? Un árbol de gran porte pueden ser 90 y un árbol esmirreado pues puede ser 1, pero un término medio serían esos 50 para tener una cifra en la cabeza. Vale. La calificación en energía, ¿vale? Os la da también desglosada en calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación en su caso. Vale, como veis, esta vivienda prácticamente todo su consumo era de calefacción. En refrigeración, como estaba muy bien protegida, también había hecho la hipótesis de que la cubierta es una cubierta ventilada a la catalana, como se solía hacer en la época. Desconozco si esta vivienda lo tiene, pero es probable porque Coder, que en otros proyectos suyos sí la utilizaba. Y veis, el agua caliente sanitaria pues tampoco supone un gran consumo, en torno a 5 kilovatios hora metro cuadrado, en comparación al resto. Y claro, ya hablando de la vivienda con unas instalaciones mejoradas, Vale. Y esto es lo que sería la demanda, ¿vale? Que es lo que tenéis que tratar previamente. La vivienda, como os he comentado antes, inicialmente estaba en 150 kilovatios hora metro cuadrado y la hemos dejado en 75 kilovatios hora metro cuadrado. Vale. Creo que es conveniente que os explique un poco qué es esto de la demanda y qué es el consumo y cuáles son un poco los requisitos legales a los que os vais a encontrar aquí en España, someramente. Vale, entonces quizá empezamos por la terminología, la demanda y el consumo. La demanda es la energía útil para mantener el edificio en unas condiciones definidas reglamentariamente, ¿vale? Es la energía que
digamos, sale del equipo sin mirar cómo ha llegado hasta él, ¿vale? La energía que va a condicionar este espacio, ¿vale?, que yo necesitaría para mantenerlo en condiciones de confort, ¿vale?, pero independientemente de si la he producido en unas condiciones o en otras. Ahí es donde está vuestro campo de batalla como arquitectos, en trabajar la demanda, porque en la medida en la que diseñéis mejor vuestro edificio, ¿vale?, va a tener una demanda más baja y luego los equipos, las instalaciones que se incorporen a él, con poco esfuerzo van a hacer menor consumo, ¿vale? Si sobre eso ponéis unas instalaciones con muy buen rendimiento, pues evidentemente tendréis un consumo bajísimo. Pero hay que empezar siempre por la demanda energética. Primero hay que adelgazar y después comprarse los pantalones, ¿vale? Porque si no, si nos compramos los pantalones antes de adelgazar, cuando adelgazamos no vienen grandes, ¿vale? Entonces, el consumo, ¿vale?, es la energía necesaria para satisfacer esa demanda, ¿vale?, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas que estoy empleando, ¿vale? No sé, por poneros un ejemplo que quizá esté más claro, para calefacción, un radiador eléctrico por efecto Joule, por cada kilovatio que os entrega de calor, ¿vale?, que vuestro edificio demanda, consume 1, ¿vale? Una bomba de calor aire-aire, o sea, un split como los que conocéis habitualmente, evaporadora y condensadora, pues estaría en torno a los 3-4, os entregaría 3-4 consumiendo solo 1, ¿vale?, solo 1 kilovatio hora. Entonces, esto ya supone de por sí un ahorro muy importante. Y bueno, hay sistemas, por ejemplo, si en vez de ser aire-aire es aire-agua, pues podemos llegar a eficiencias de en torno a los 6, ¿vale? El COP que se llama, podríamos estar en torno a los 5,5, 6, ¿vale?, eligiendo un equipo con mucho cuidado. Vale, aparte de eso, están, digamos, los tipos de energía. Estamos hablando de energía final, energía primaria, energía útil. ¿Qué es esto? ¿Vale? Vale, la útil es una vez en mi espacio, ¿vale? La final es a la puerta de mi vivienda, ¿vale? Y la primaria es en el centro de producción. Entonces, en cada uno de los pasos hay unas pérdidas, ¿vale?, de rendimiento. De la primaria a la puerta de mi casa, ¿vale?, pues hay unas pérdidas de transporte de la energía y de distribución. Y una vez en la puerta de mi casa, depende de qué equipo tengo, ¿vale?, yo utilizo esa energía de un modo más eficiente o menos, si estoy calefactando con un radiador o si tengo una máquina de bomba de calor, ¿vale? ¿Esto os ha quedado relativamente claro? Si fuera biomasa, por ejemplo, pues se considera que en su producción esa fuente de energía está consumiendo tanto CO2 como está capturando, ¿vale? Por lo tanto, en este proceso se le asigna un coeficiente de transformación, ¿vale?, pues prácticamente 1, ¿vale? Antes se consideraba 1, ahora es prácticamente, ¿vale? Se le ha añadido un porcentaje de pérdidas pequeño, ¿vale? Y después, para el resto de las energías, de los combustibles, pues cada uno tiene su coeficiente de paso, ¿vale? La electricidad peor que el gasóleo y el gas el más eficiente de todos, dejando aparte la biomasa, ¿vale?, que es la más interesante desde ese punto de vista. Vale, entonces los requisitos un poco que vais a tener requisitos en cuanto al consumo y en cuanto a la demanda, ¿vale?
los primeros que se os plantean son del consumo en la normativa, pero quizá vamos a ver primero la demanda porque es lo que deberíais de abordar primero, ¿vale? Entonces, siempre se distingue entre residencial y no residencial y también si estáis, si es un edificio existente o un edificio nuevo, ¿vale? El ámbito de aplicación para la limitación de la demanda son prácticamente todos los casos, ¿vale? Edificios de nueva construcción, intervenciones en edificios existentes, ampliaciones, reforma, cambio de uso, ¿vale? No es así en el caso del consumo, en el que únicamente son obras de obra nueva y ampliación. Las reformas quedan aparte de la exigencia, ¿vale? Entonces, según la zona climática y la superficie del edificio, se os presenta un límite de refrigeración y calefacción, ¿vale? Aquí en Valencia, que es la zona B3, deberíais de tener un poco en la cabeza que vuestras cifras son 15, ¿vale? 15 kilovatios hora metro cuadrado refrigeración y 15 kilovatios hora metro cuadrado de calefacción. Si recordáis, la vivienda de la que hablamos, después de rehabilitarla, estaba en 75. Si la tuvierais que bajar a 15, si tuvierais que hacerla nueva, ¿vale? He hecho el ejercicio y estamos en torno a los 30 centímetros de aislamiento y unos vidrios muy especiales, ¿vale? Con lo cual, el diseño es muy importante desde el primer momento porque si no, es muy difícil llegar a estos valores. Vale. Otra cosa es si se trata de una ampliación, ¿vale? Si se trata de una ampliación, sea residencial o no, simplemente se trata de que vuestra demanda energética conjunta sea inferior a la del edificio de referencia, ¿vale? Con esto la normativa entiendo que lo que pretende es fomentar también la rehabilitación energética frente a la edificación de nueva planta, porque la exigencia es mucho menor. Y bueno, para edificios de otros usos depende un poco de la carga de las fuentes internas, si tenéis muchas personas, muchos equipos generando calor en el interior o pocos, ¿vale? Y dependiendo de la zona climática de verano, pero en torno al 25%, ¿vale? De mejora respecto al edificio de referencia, ¿vale? El edificio de referencia también, por si acaso lo aclaro, es un edificio con las mismas características geométricas que el vuestro, ¿vale? Pero con unos sistemas constructivos estipulados en la normativa, ¿vale? Vale, y en cuanto al consumo, la limitación en residencial de nueva planta, para Valencia, pues estaríamos en torno a los 50, ¿vale? Dependiendo un poco de la superficie, en torno a los 50 kilovatios hora metro cuadrado, ¿vale? Esta vivienda, después de rehabilitada, estaba en torno a los 70. Ahí, ¿vale? No estábamos tan mal. Porque las instalaciones que se han colocado son bastante eficientes, ¿vale? He planteado una caldera de condensación. Vale, y si se trata de otros usos, lo que os pide es que tengáis una clasificación B, ¿vale? Para que os suene, si es un edificio terciario. O sea, a partir de ahora todos los edificios terciarios son clasificación B. Esto es más complejo, es más difícil saber a qué me atengo porque entra iluminación, entran los patrones de uso, ¿vale? Y sin simularlo es muy difícil saber qué es lo que tenéis que hacer. Vale, y si fuera una ampliación de edificio residencial, os atenderíais a lo mismo, y si fuera una reforma no tenéis límite de consumo, ¿vale? Por eso esta vivienda, ¿vale? Que tenía 70, estaba cumpliendo perfectamente, ¿vale? Y en los 75 estaba cumpliendo porque se trata de una rehabilitación en la que no ampliamos superficie. Vale. Entonces yo creo que el sistema, en cuanto al tema energético de la vivienda, salvo que queráis plantearme alguna consulta más, o bueno, vemos los sistemas y quizá con todo el conjunto, ¿vale? En los sistemas os calcula él, ¿vale? En el estado inicial las demandas, ¿vale? Al haber introducido los cerramientos y la zona climática.
y os pregunta si tenéis calefacción y refrigeración, ¿vale? Y en función de eso, en el estado final, os comparará los consumos de antes y después. Y si tenéis una aportación de energías renovables, ¿vale? Y cuánta en kilovatios hora año, ¿vale? Esto es más difícil de introducir, ¿vale? Yo he considerado que la vivienda no tenía renovables porque plantar allí unos colectores solares lo veía difícil y geotermia, una vez hecha, pues también complicado. La caldera de biomasa requiere también un almacenamiento, unos silos, no lo veía muy idóneo, ¿vale? Y he hecho la hipótesis de ver a dónde llegamos sin incorporar renovables. Si quisierais saber, por ejemplo, para agua caliente sanitaria, pues hay una herramienta oficial del Ministerio relativamente sencilla de utilizar que os calcula vuestra aportación de unos colectores solares para uso de agua sanitaria, ¿vale? Se llama HEQ4 o algo así, ¿vale? Y también para el tema de la fotovoltaica, ¿vale? Pues bueno, online podéis encontrar recursos donde más o menos en función de la zona del planeta donde os encontráis, ¿vale? Os da una captación media, ¿vale? por metro cuadrado, y incluso teniendo en cuenta pues los rendimientos de la instalación. Vale, en el estado final, yo aquí lo que he planteado es que añadimos que en el estado inicial no había calefacción, ¿vale? La vivienda tiene alguna chimenea, pero la chimenea no está contemplada en la herramienta, ¿vale? Tampoco tienen todas las estancias, por lo tanto considero que no tiene calefacción. Seguramente es una vivienda de segunda residencia de uso primordial en primavera y verano, ¿no? Pero bueno, yo he planteado que sí que dispondrá de una caldera de condensación que se podría colocar siendo estanca en cualquiera de los almacenes que tiene anejos al garaje, incluso en la propia cocina en un momento dado. Vale. Y que es mixta, que se utiliza también para la producción de agua caliente sanitaria, y que la refrigeración se va a utilizar, se va a añadir un sistema individual de refrigeración. No pregunta más, no pregunta el tipo de sistema, sino únicamente su antigüedad. De todos modos, lo más probable es que sea un sistema con bomba de calor, aire-aire, ¿vale? Vale, con esto la vivienda, en cuanto al tema energético, como tampoco hemos puesto unas instalaciones de gran complejidad y muy buen rendimiento, pues bueno, nos ha mejorado, estamos por encima de la media, ¿vale? Estábamos muy mal antes, pero tampoco estamos obteniendo una calefacción fantástica, ¿vale? Para eso tendríamos que haber recurrido a renovables, ¿no? O como mínimo a un sistema de refrigeración y calefacción aire-agua, ¿vale? Un suelo radiante o un tipo una instalación de este tipo, ¿vale? Que ya tiene un rendimiento un poco superior. Vale, ¿qué es una caldera de condensación? Por si os suena chino, ¿vale? Pues es una caldera más o menos normal y corriente, como las que algunos tendréis en vuestras viviendas y estáis acostumbrados a ver, ¿vale? Que realiza un procedimiento un poco especial, que lo que hace es, al agua fría que le entra, aprovecha el calor latente del humo, de la combustión, ¿vale? Para cederle su temperatura en el cambio de estado, ¿vale? Condensando el vapor de agua que contiene ese humo, al entrar en contacto con el agua fría, condensa, cambia de estado y cede el calor a la tubería de agua, ¿vale? Que, digamos, la precalienta para después calentarla posteriormente con el gas. Y con eso se obtiene, pues si una caldera normal tiene habitualmente, una caldera de gas tiene un rendimiento del 90%, es decir, el 10% de la energía que compráis se pierde, ¿vale? Se aprovecha solamente el 90%. Estas calderas superan el 100% de rendimiento, o sea, obtenéis más energía de la que estáis pagando, ¿vale? Algo como lo que pasa en una bomba de calor, que pagáis 1 kilovatio y tenéis 3 o 4. ¿Vale? Entonces es muy recomendable, prácticamente ya en el mercado es lo habitual.
Las hay que además añaden un sistema de microacumulación que incrementa todavía más un poco este rendimiento y además supone un confort porque mantiene la temperatura constante. Vale. Después os pregunta la demanda eléctrica en la fase de uso del edificio, ¿vale? Si dispone de garaje el edificio ya lo habíamos dicho antes, ¿vale? Y cómo son las luminarias de vuestro edificio, ¿vale? Os hace unas preguntas muy sencillas, ¿vale? Si es convencional, de bajo consumo, fluorescentes, ¿vale? O si son LED, ¿vale? Aquí hemos supuesto el año 56, todo convencional, ¿vale? Y si dispone de siempre estado inicial y estado final, ¿eh? Si dispone de detectores de presencia y sensores crepusculares, ¿vale? Es decir, si va conectada a la iluminación a la cantidad de luz que hay en el espacio, a la cantidad de luz natural que entra en el espacio. Y qué superficie se vería afectada por cada uno de estos sistemas. Si tenéis ascensor y si vuestros electrodomésticos son de categoría A o superior. ¿Cuáles de ellos? ¿Vale? Lavadora, lavavajillas y frigorífico, ten en cuenta, ¿vale? Y aquí siempre os va dando unas recomendaciones, ¿vale? De lo que podríais hacer si no lo tenéis todavía. Y en la siguiente introducís vuestro estado reformado. De cara a un proyecto, por ejemplo, podéis hacer, pues, plantear dos hipótesis y comparar paralelamente y ver cuánto estáis ahorrando de tomar unas medidas más drásticas. No es necesario que esto lo hagáis en el caso de una rehabilitación, podéis hacerlo comparando dos opciones de proyecto. Entonces, bueno, aquí le hemos dicho que el 100% de la iluminación la cambiaríamos a LED, ¿vale? Hoy en día prácticamente es estándar ya también esto, ¿vale? Si hay detectores de presencia, he puesto que sí, pero testimonialmente un 10% en el garaje podría estar bien, ¿vale? Y crepusculares, un 30% de superficie, pensando en el salón y sobre todo en la iluminación de la parcela, ¿vale? Que aquí sí que es interesante que la luz no se encienda a las 8 de la tarde igual en verano que en invierno, sino que vaya, pues, como mínimo con una programación temporizada o con sensores crepusculares, ¿vale? Y los electrodomésticos, todos ellos de clase A, ¿vale? Como sería lo lógico. Y bueno, obtenemos muy buena calificación. No obtenemos el total, ¿vale? Porque nos quedan medidas que nosotros no hemos adoptado, ¿vale? En este caso son, bueno, los porcentajes de superficie, ¿vale? Podrían haber aumentado, ¿vale? Afectados por los sensores. Pero bueno, aún así está muy bien, ¿vale? Con un mínimo de esfuerzo. Vale, y aquí abajo os da el consumo eléctrico total del edificio, ¿vale? Y da en torno a los 5.000 kWh al año. Eso está muy bien y es bastante fiable y sencillo, ¿vale? de obtener, como habéis visto. Vale, el consumo de aguas, os pregunta inodoros de doble descarga, aireadores en las griferías, aireadores en las duchas, lavadoras clase A o superior y lavavajillas clase A o superior. Obviamente en el estado inicial nada de todo eso, ¿vale? Y en el estado final, pues todo ello, ¿vale? Aquí sí que obtenemos muy buena clasificación porque son todo medidas muy sencillas que están al orden del día en el mercado y que por supuesto deberíais de adoptar, ¿vale? Por si no os suena un poco a chino, los aireadores de las griferías, ¿vale? No son más que aireadores y perlizadores, son esos cacharritos que se ponen en la salida del grifo, ¿vale? Y lo que hace es que con mucho menos caudal, digamos, obtengamos más sensación de mojado, por así decirlo, ¿vale? Se mezcla con el agua y entonces se dispersa mejor y consume mucho menos, ¿vale? Los inodoros de doble descarga, por supuesto, sabéis todos lo que es también, ¿vale? También los hay de 6 y 9 litros, por ejemplo, ¿vale? Y los hay de 3 y 6, ¿vale? Entonces, pues, esto aquí no lo está teniendo en cuenta, ¿vale? Las otras herramientas que son más sofisticadas, que ya van caso por caso y os van pidiendo los litros de cada uno de vuestros consumos, ¿vale? Ahí sí que le introduciríais que vuestro inodoro es de doble descarga de 3 y 6 o de 6 y 9, ¿vale? Esto pasa exactamente lo mismo en
Por ejemplo, LEED pues hace el mismo análisis, ¿vale? Y luego el riego de la parcela, ¿vale? Os pregunta, en las plantaciones que tenéis, básicamente árboles, arbustos, tapizantes, plantación mixta, que serían flores, ¿no? Y césped, y si son xerófitas o no, ¿vale? Xerófitas significa que consumen poco agua, ¿vale? Para mantenerse, para hacer sus funciones, vamos. Y bueno, pues existen listados fácilmente accesibles también del consumo hídrico de las plantas de jardinería, ¿vale? Para que sepáis cuáles son las que están consumiendo más y las que no, ¿vale? Por ejemplo, no sé, por daros una idea, pues bueno, el césped puede ser un césped normal y corriente o puede ser una grama, ¿vale? Que consume como el orden de la mitad, ¿vale? Y los árboles, pues por ejemplo, las acacias en general, hombre, lo deseable es que recurráis a especies autóctonas, que todavía son más eficientes, ¿vale? Pero las acacias en general, ¿vale? Que son la mayoría de los árboles decorativos que os encontráis, lo son, pues tienen un rendimiento hídrico bastante bueno, ¿vale? Y luego os pregunta también el tipo de riego, ¿vale? Si es por superficie, por aspersión, por goteo, y si el goteo es superficial o enterrado, ¿vale? Aquí le hemos dicho que no hay plantas xerófitas, ¿vale? Todas son convencionales y que todo es por superficie, ¿vale? Y en la reforma, bueno, pues que cambiaríamos algunos de los árboles por xerófitos, añadiríamos algunos también, ¿vale? Y el césped lo replantaríamos con una especie que consumiera menos, porque eso no tiene más trascendencia. Y los sistemas de riego, ¿vale? Es un derroche descomunal, ¿vale? El estar regando por superficie, ¿vale? Los pasamos todos a goteo, y ya que lo hacemos bien, lo hacemos subterráneo, ¿vale? Que pierde mucho menos que el superficial, y para el césped regamos por microdifusores, ¿vale? Entonces estamos obteniendo un consumo de agua de 290.000 litros al año, que se dice pronto, frente a los 800.000 que teníamos inicialmente, ¿vale? Daros cuenta de la barbaridad de litros que se puede llevar un jardín, ¿vale? Es un jardín importante, son 1.200 metros cuadrados, ¿vale? Pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, haciéndolo un poco bien, pues se puede reducir a la mitad o incluso a un tercio. Vale, también nos pregunta aquí si reutilizamos las aguas pluviales, ¿vale? ¿Cuál es la superficie de captación? Normalmente la cubierta, ¿vale? ¿Qué tipo de superficie es? Y nos da, aunque aquí no parece porque mi hoja Excel falla, ¿vale? Lo pruebo en otros ordenadores sí funciona, ¿vale? Depende un poco de la versión de Excel que tengáis. Él mismo os calcula el volumen del aljibe óptimo, ¿vale? El que necesitaríais en vuestra región con las condiciones pluviométricas, ¿vale? Y con esta superficie de captación, el que necesitaríais para tener un riego óptimo, ¿vale? Pues en algo que no sea descabellado ni tampoco muy escaso y no sirva para nada, ¿vale? Y bueno, salían unos 7 metros cúbicos, ¿vale? Que tampoco es una cosa, ¿vale? Difícil de conseguir. Un depósito de 3 metros de planta por 2,5, ¿vale? Pues tendría 7,5. 3 metros cuadrados de planta, ¿eh? Eso es nada. Vale, y luego el impacto de los materiales. Lo bonito es que no tenéis que hacer absolutamente nada. Esto con las otras herramientas es muy farragoso porque tenéis que ir material por material, yendo vosotros a buscar a una base de datos su energía embebida, megajulios, sacar su peso y sus emisiones de carbono embebido, multiplicarlo y sacarlo. Muchas veces las emisiones no las tenéis por peso, las tenéis por volumen, en fin, es algo verdaderamente farragoso, ¿vale? Es importante, pero
Y la herramienta lo bueno es que lo hace automáticamente, ¿vale? Lleva la base de datos de los materiales que va incorporada, están ya tabulados con sus emisiones, ¿vale? No están todos, ¿vale? Pero bueno, podéis hacer muchas cosas con ellos. Vale, y también os pregunta si habéis incorporado materiales reciclados procedentes de recursos sostenibles de origen local, prefabricados o reutilizados, ¿vale? Entonces, esos mismos materiales de vuestro edificio, ¿vale? No los saca todos, saca los que mayor repercusión en peso tienen, saca los, no sé, son 10, 12 primeros, ¿vale? En peso, y le vais diciendo si su origen es local, si son de origen sostenible, por ejemplo, los revestimientos de madera, pues los buscaríais con un certificado PFC, o el otro que hay en el mercado que en este momento no me viene a la cabeza, el PFC y el... Bueno, hay un par de certificados para la madera que proviene de recursos sostenibles, ¿vale? Entonces, cada vez los fabricantes se están poniendo también más las pilas y es más fácil encontrar productos que vengan certificados al respecto, ¿vale? Luego, pues bueno, pues si son materiales locales, prefabricados, ¿vale? Le vais diciendo. Y bueno, la mejora, como tampoco aquí he planteado un tema muy arriesgado en cuanto a material, no hemos puesto el revestimiento de fachada, o sea, el aislamiento no lo hemos puesto de corcho, ¿vale? Estamos poniendo un poliestireno normal y corriente, ¿vale? Eso sí, pues los materiales los he puesto prácticamente todos ellos de procedencia local, ¿vale? Y entonces, pues bueno, conseguimos mejorar algo, pero no gran cosa, ¿vale? Si queréis sacar aquí un buen resultado, realmente hay que apostar por muchos materiales de origen biológico, vamos, y con un proceso de fabricación en el que tengan muy bajas emisiones, ¿vale? Por ejemplo, morteros de cal en vez de morteros de cemento, ¿vale? O al menos mixtos, ¿vale? Porque la cal en su cocción pues alcanza temperaturas muy inferiores a las que son necesarias para que fragüe para que clinkerice el cemento. Vale, luego la ventilación natural os pregunta simplemente número de viviendas, porque está pensado para la edificación colectiva, con ventilación cruzada, ¿vale? Y viviendas con aireadores en la carpintería. Y en el estado final lo mismo. Y además, si vais a redistribuir los espacios para mejorar la ventilación natural, ¿vale? Podríais a lo mejor eliminar algunos cerramientos o estancias que están obstruyendo la ventilación cruzada, ¿vale? Si vais a aumentar la superficie practicable de las carpinterías y si se prevé algún tipo de mejora de ventilación a través de patios o chimeneas, lo que sería, por ejemplo, una chimenea solar, ¿vale? Todo eso le he dicho que no, ¿vale? Y aún así estamos obteniendo muy buena clasificación, ¿vale? Porque todas las viviendas, ¿vale?, tienen ventilación cruzada. En otro caso podría estar dándose una aproximación un poco burda, porque la totalidad de la vivienda es un poco, ¿vale?, un punto muy gordo. Pero en el caso de esta vivienda concretamente tenía una ventilación cruzada muy buena, ¿vale? O sea que los resultados serían fidedignos. Vale, si queréis vosotros hacer una estimación a mano de qué sería una buena ventilación cruzada, pues os he traído aquí unos pequeños parámetros para hacer un cálculo manual sencillo, ¿vale? Entonces, en el caso de la ventilación cruzada, se considera que la abertura entre dos fachadas opuestas, para que aquello funcione, tiene que ser máximo 5 veces la altura libre de la planta, ¿vale? Y podéis considerar también como ventilación cruzada 2 fachadas adyacentes en esquina, siempre y cuando las dimensiones de lo cual no superen los 4,5 por 4,5, o sea que no estén demasiado lejos esas ventanas entre sí, ¿no? La distancia tenéis que medirla en el recorrido efectivo del aire, o sea, os tenéis que dibujar, pues si tiene que hacer, entra por aquí y para llegar a la puerta tiene que hacer así y luego tiene que volver a hacer así, pues el recorrido realmente que hace el aire, ¿vale?
para ver esas 5 veces la altura de planta, ¿eh? Y luego el área practicable tiene que ser como mínimo el 5% de la superficie útil de la estancia, ¿vale? Con esas dos reglas, ¿vale? 5 veces la altura, 5% de superficie, más o menos, tenéis una estimación de una ventilación cruzada que funcione. Obviamente, si queréis ya hilar más fino, pues hay que pasar a una simulación dinámica de fluidos, ¿vale? Compleja. Vale. También unilateralmente podéis estimar si vuestra ventilación está siendo suficiente, ¿vale? En este caso los parámetros cambian, no son 5 veces, sino 2 veces la altura libre, ¿vale? Y la superficie sigue siendo el 5% de la superficie útil. Y entre la entrada y salida, o sea, tenéis que considerar una ventana y la siguiente, ¿vale? O 2 después, ¿vale? Y ir alternándolas, una distancia mínima entre ellas de 1,5 metros, ¿vale? Para considerar que tenéis una ventilación unilateral, ¿vale? Pero con un cierto flujo de aire. Vale. La iluminación natural os pide si los salones y cocinas, bueno, o cocinas, ¿vale? Cada uno por su parte, disponen de iluminación natural, ¿vale? Y si existe un sistema de sombreado, ¿vale? Y de control de esa iluminación. Como la vivienda tenía las mallorquinas, ¿vale? Aunque no eran practicables, ¿vale? Le hemos dicho que sí, ¿vale? Y que el 100% de los comedores, o sea, de los salones y de cocinas, cumplían con la iluminación natural, ¿vale? En el estado reformado nos pide además si vamos a redistribuir los espacios de modo que mejoremos la iluminación, si ampliamos los huecos en fachada, si sustituimos las carpinterías por otros perfiles más delgados que dejen pasar más iluminación, si se prevé pintar los patios o galerías con colores claros, eliminar cerramientos exteriores que nos puedan estar haciendo una obstrucción, una valla que tengamos en nuestra parcela, por ejemplo, ¿vale? Y si prevemos la instalación de tubos solares, claraboyas o algún otro mecanismo en la cubierta. Cuidado con los tubos solares, no tanto, ¿vale? Porque la entrada de luz es pequeña, pero cuidado con las claraboyas porque a nivel energético, ¿vale? Son unas pérdidas y ganancias, sobre todo solares, muy importantes, ¿vale? Aunque bueno, podéis buscar una buena claraboya con 3 capas de aislamiento y en un espacio donde no teníais iluminación podéis llegar a tener y puede ser una solución interesante, ¿vale? Aquí, como veis, la clarificación empeora, ¿vale? Porque la vivienda inicial respecto a lo que suele ser lo común estaba muy bien y sin embargo nosotros no hemos hecho nada de todo esto que nos decía aquí, ¿vale? Más que sustituir las carpinterías por otras nuevas, probablemente con menos sección y bueno, y el repintar con colores claros, ¿vale? Vale, si queréis hilar más fino, ¿vale? Esto ya sí que pasa por una simulación como las que habéis estado viendo en Ecotec, Dialux o lo que sea. Las otras herramientas de verde os piden el Daylight Factor que obtendríais con esa simulación o os dan una guía para hacerlo manualmente, cosa que no os recomiendo, punto a punto y tal, ¿vale? Pero le tendríais que dar ya el Daylight Factor un valor más científicamente calculado que no esto que es una estimación, ¿vale? Vale, y luego ya entramos en los valores añadidos o de la categoría socioeconómica, ¿no? En cuanto a movilidad, si existe un espacio para almacenar bicicletas, aquí estado inicial y estado final están en 2 columnas, no en 2 pestañas diferentes, ¿vale? Vais diciendo, pues en estado inicial no, en el final podría ser, ¿vale? En el almacén ese anexo al garaje en el que estamos metiendo de todo, pues bueno, probablemente podría. Pero bueno, es para que os planteéis en vuestro edificio nuevo que vais a hacer, ¿vale? Pues que preveáis un almacenamiento para bicicletas. En esta herramienta no se entra a cuánta superficie tenéis que poner, ni cuántas bicicletas, ¿vale? Ni tal. Si realmente vais a una herramienta de calificación más potente, más rigurosa, ¿vale? Como las otras de verde o LEED o lo que sea, vais a ver que pues una ratio habitual,
es una bicicleta por cada 100 metros construidos. Entonces, cuando os vais a un edificio importante, pues tranquilamente un edificio de 3.000 metros cuadrados, pues 30 bicicletas, ¿vale? Entonces, un espacio reservado para 30 bicicletas no siempre es fácil de prever. Y sobre todo si no lo hacéis desde el primer momento, después no os cabe por ningún sitio. Vale. Gestión y mantenimiento. Si existe un plan de mantenimiento que prevea revisión periódica de equipos, elementos comunes, ¿vale? Esto está más pensado también para edificación colectiva, ¿vale? Esto sí que tendría cabida en la unifamiliar, que si los usuarios han recibido instrucciones de cuál es la manera óptima de utilizar su vivienda en cuanto a los sistemas energéticos que incorpora. Eso en el libro del edificio deberíais de siempre añadir un capítulo, porque si no, pues a lo mejor habéis hecho un proyecto fenomenal, ¿vale? Teniendo todo esto en cuenta, pero luego el usuario lo utiliza al revés de como debería y lo tira todo por la borda. Vale, entonces unas mínimas recomendaciones para el que no es experto en la materia, pues está bien. Vale, si hay espacios comunes tipo guarderías, lavanderías, salas multiusos, ¿vale? En este caso no tiene cabida. Y luego, tema de discapacidad, si hay señalización para discapacitados visuales, auditivos, y si se garantiza el libre acceso en todas las viviendas, al menos hasta el salón, ¿vale? Aquí, como la vivienda estaba a pie llano, pues ya lo tenía contemplado en el estado inicial, ¿vale? En el 100% de las viviendas, ¿vale? La normativa, por supuesto, no es tan exigente con vosotros, ¿vale? Pero si queréis tener una buena calificación de sostenibilidad, ¿vale? Pues deberíais de tenerlo en cuenta. Y luego, valores culturales, ¿vale? Si hay elementos arquitectónicos o de interés en el estado inicial que se mantienen, elementos en fachada tipo cables eléctricos, aparatos de aire acondicionado, etcétera, que se eliminan, ¿vale? Eso también os lo valora, ¿vale? Y si recuperáis elementos que pudieran estar originalmente en mal estado, ¿vale? Y los recuperáis, ¿vale? Pensando en la estética fundamentalmente, ¿vale? Y bueno, aquí hemos dicho que sí que mantenemos los elementos y que sí que recuperamos, ¿vale? Y bueno, obtenemos una cierta mejora, ¿vale? Luego, en cuanto al ruido externo, también es muy cómoda la herramienta, ¿vale? Porque con los materiales que le habíais incorporado al principio, los metéis una sola vez y os da ya su aislamiento acústico, y si estáis cumpliendo con los criterios que la herramienta os exige, que son ligeramente superiores a las exigencias del código técnico, ¿vale? Aquí teníamos una fachada exterior, todas estaban bastante bien, porque yo esto lo he modelado considerando que era una fábrica de un pie de ladrillo macizo, ¿vale? Un sistema, como la vivienda es con muros de carga, pues probablemente tuviera este sistema constructivo. Hay una de ellas que por el nivel de huecos que tiene no cumple, ¿vale? Entonces, pues habría que aumentar el aislamiento acústico de las carpinterías. Yo ahí no me he metido, ¿vale? Sigue sin cumplir, pero aún así la evaluación global es buena porque el promedio, ¿vale? En ambos casos era ya muy bueno de partida. Un muro de medio pie de un pie de ladrillo macizo tiene un aislamiento acústico muy bueno, ¿vale? Entonces, aunque yo en el estado final la he trasdosado con Pladur, esto aquí ni se nota, ¿vale? Estado inicial eran 55 y 56 final, o sea que nada, ¿vale? Bien, y finalmente y por fin la evaluación que obtenéis, donde en verde tenéis los impactos que habéis evitado y los impactos residuales, o a lo que podríais haber aspirado que no habéis llegado, digamos, ¿vale? Y en este caso, pues bueno, se obtiene una buena calificación de
4 hojas, ¿vale? Aquí os he puesto el baremo, ¿vale? Os saca una puntuación absoluta y puntuaciones parciales en cada uno de los indicadores de sostenibilidad: cambio climático, pérdida de fertilidad, pérdida de vida acuática, agotamiento de recursos renovables, de agua potable, ¿vale? Saca vuestro impacto en cada una de esas categorías, su ponderación, ¿vale? En porcentaje, y vuestra puntuación, ¿vale? Sobre 5, ¿vale? Entonces, si obtenéis entre el 60 y el 80% de los puntos, como es en este caso, que tenemos un 76%, ¿vale? Pues os corresponderían 4 hojas, ¿vale? Como veis, bueno, pues no es difícil, independientemente de la calificación, ¿no? El haber evitado un buen número de impactos con un esfuerzo relativamente razonable, ¿vale? Y bueno, os pongo aquí una frase de Gorbachev, y agradeceros vuestra atención y que me hagáis las preguntas que os hayan quedado en el aire. Y espero que utilicéis la herramienta, que os la descarguéis y que la utilicéis para vuestro taller y para el resto de vuestra actividad profesional. Es relativamente sencillo, es sí, no, y introducir unos datos, ¿vale? No tiene todo el rigor que tienen otras, pero bueno, normalmente eso ya lo debe de hacer un evaluador acreditado. Es demasiado farragoso y sobre todo no hubiera dado tiempo a entrar a explicároslo con detalle. En el caso de que no fuera una remodelación, sino una obra nueva, las preguntas que aparecen ahí como que estás planteando una nueva alternativa, como la... Sí, yo lo que os sugiero es que os planteéis 2 alternativas, ¿vale? De proyecto, una alternativa en la que eres menos exigente y una en la que eres más, ¿vale? O una en la que eres un término medio y una en la que eres mucho, y a ver si realmente hay diferencia de ser mucho, o sea, si hay diferencia de meter 12 centímetros de aislamiento a meter 6, porque dependiendo de, a lo mejor, cómo hayáis orientado vuestro edificio, pues realmente no necesitáis tanto, ¿sabes? Y con 6 estáis ya muy bien. Pues en cada caso os permite hacer ese tanteo, plantearos vuestra hipótesis de partida como estado inicial, ¿vale? Y en los demás casos siempre hay que hacerlo así. O sea, si tú quieres tener una aproximación comparando 2 opciones, ¿vale? Si no, directamente coges la herramienta de nueva planta, ¿vale? Y la introduces ahí, ¿vale? Pero es mucho más costoso de introducir los datos, ¿vale? No vas tan guiado, y entonces si quieres hacer alguna evaluación previa, ¿vale? No tienes margen, ¿vale? O no tienes la misma facilidad para hacerlo. Entonces, la sugerencia es esa, que lo tratéis vuestra hipótesis, digamos, menos exigente como estado inicial, y una en la que echáis el resto como estado final, y que veáis, ¿no? Porque a lo mejor no hace falta ir tan lejos, o sí que vale la pena, ¿vale? Y sobre todo lo que os sirve es eso, de una guía de un poco de los puntos que tenéis que ir teniendo en cuenta en el proyecto, ¿vale? Que no podréis aspirar a todos, pero bueno, muchos de ellos pues los podréis tener en cuenta. Dime. Cuando defines la envolvente en la parte 2, ¿eliges los materiales de una base de datos que ya tiene el programa o los introduces tú? Lo digo porque por el caso que dijiste la semana pasada del edificio de Stuart que tenía la fachada de algas, eso no está. Claro, no, en esta herramienta no te lo permite, ¿vale? Es fruto de una colaboración con el Ministerio de Fomento, ¿vale? Y digamos es para fomentar, impulsar la rehabilitación energética de los edificios, pero digamos a nivel estándar, ¿sabes? No para casos innovadores. Eso entraría en esta herramienta, y en casi cualquiera, ¿vale? Entraría en los criterios que hay reservados para la innovación, ¿vale? Entonces tú ahí propondrías al equipo de certificación de verde que tienes esa fachada, que tú harías tus cálculos aparte de
el impacto que evita, ¿vale? Lo propondrías y te darían o no ese punto adicional o esos puntos adicionales por innovación. En las otras herramientas de Verde y del resto de herramientas de certificación ambiental, tú sí que podrías introducir directamente, si ya has hecho los cálculos, ¿vale? Pues el aislamiento que tiene concretamente ese elemento, y incluso si te está generando combustible, ¿vale? Considerar la parte de energía renovable que estás obteniendo por ahí, ¿vale? Aquí la energía renovable la podrías poner también, ¿vale? Pero el material, lo único que podrías hacer es hacer uno similar, de decirle que es un aislamiento térmico y jugar con el espesor, ¿vale? Hasta que te diera una transmitancia equivalente. Porque la herramienta hace un análisis muy somero, ¿vale? Entonces, puesto que el análisis no es dinámico, pues con que hagas eso, simplemente lo que va a tener en cuenta es la transmitancia de ese elemento, ¿vale? Te pones un aislamiento, te lo calculas aparte como buenamente puedas, ¿vale? El fabricante, el ingeniero que lo vaya a desarrollar, quien sea, te lo proporciona y tú buscas otro, el más similar posible, ¿vale? Y juegas con los espesores hasta obtener la misma transmitancia, ¿vale? Como no está teniendo en cuenta inercia térmica ni otro tipo de factores, ¿vale? Pues da igual hacer esta operación, ¿vale? Ahora, si eso realmente quisieras modelarlo bien, pues ya tendrías que ir a un programa de simulación energética, ¿vale? No sé si queréis tomar nota de dónde podéis descargarla. Entramos un momento en la página web, lo veis, ¿vale? Y ya lo lleváis por delante. Sí, esto no era esto de, ¿no? Es que le faltará salir. Faltará un clic más, ¿no? Ahora. Bueno, la dejo por si hubiera alguna duda, pero... Es que no. Sí, ahora sí que ya parece que tiene internet, lo que pasa es que tarda un ratito en arrancar. ¿Lo dices por esto? Sí, no sé, ya tiene internet. Vale. Ya puede El icono es diferente y no... No sé si habéis visto los vídeos que hemos subido en la página web, no sé si hay algún problema, cualquier cosa nos lo comentáis. Hemos tenido algún problemilla con el de Revit, que nos lo pasará un poco más adelante, pero los ensayos están subidos. Los dos de sostenibilidad también. Y automática ya estaba. Y ahora subiremos ya tenemos el primero de sostenibilidad y el segundo también. Hay dos de sostenibilidad y ahora este el último. Y ya está. La contraseña ya la hemos mandado, creo que funciona. También están las presentaciones, bueno, la que yo di estará, a ver si la pedimos a Alfonso. Sí, las de Domovía también están, la de Alfonso del primer día también. Las presentaciones, el PPT lo tenemos de Domovía. Sí, hasta el vídeo, todo, estaba todo por lo menos en el Dropbox. Vale, pues no lo he subido yo el PPT. Y de esa también están los ficheros de... Está el Dropbox, o bueno, el envío que os mandó Javi antes de que empezase el curso, con todas las carpetas del ejemplo, las Excel, los PDFs que eran necesarios para seguir el curso, y luego vamos añadiendo el modelo que vamos dejando cada día para que podamos empezar el día siguiente con el modelo tal como lo dejamos. Entonces, si alguien se incorpora el tercer día, pues se puede incorporar cogiendo ese modelo de la última clase y continuando. Ya está en la misma página web, debajo del vídeo hay un enlace, le dais y lo escaneáis. Lo único que está, por ejemplo, a las clases que hemos hecho no pueden ir, pero depende del programa para instalarlo y no me deja, porque como que cuando meto el código como que no se me... Eso le ha pasado más de una. Sí, a mí me ha pasado lo mismo que... Me ha llegado dos veces, esa es una vez. No sé si a mí sí me ha funcionado para probarlo y... El código, pero cuando lo voy a meter no me deja. La ventana como que yo todo. Podéis intentarlo. A mí lo que pasa es que
Pues quizá Eric o Vicente os pueden echar una mano para a los que os falléis el portátil. Vale, pues ya tiene la página. Vale, pues esta es la página de inicio de la web de GBC. A ver, chicos, aquí es donde se descarga la aplicación y la página de GBC. Vale, entonces aquí en el apartado de certificación verde tenéis las herramientas de evaluación. Desde aquí accedéis a todas, ¿vale? La que hemos estado viendo es verde RH rehabilitación y dentro de rehabilitación residencial. Vale, tenéis una presentación y al final de la página, ¿vale?, la herramienta, que es una hoja Excel protegida, y la guía de uso, ¿vale? Lo habéis visto, ¿no? Cómo se descarga y desde la guía de uso, que también debe ser interesante leerla para poder utilizar la Excel, y es una Excel la aplicación. Vale, será interesante que eso lo pongamos a lo mejor en práctica con el proyecto, en algún grupo. Muy bien. Y bueno, si os surge alguna duda, pues me mandáis un correo, les facilitas mi correo y intento aclarárselo. ¿Mm?